Hola, sean todos ustedes bienvenidos al Foro Gestores Educativos para la Promoción y Difusión de la Educación Superior. Este es un foro realizado gracias al programa de presupuesto participativo y en este caso pues tenemos un invitado que es específicamente de la Comuna 6. Bienvenido Jonier, gracias por aceptar esta invitación. Jonier, contemos primero entonces a nuestros televidentes cuál es el contexto familiar, de dónde viene Jonier, quién es Jonier. No, Alexander, muchas gracias por la invitación. Gracias pues, a las personas que nos invitan desde al sector de universidad y centros de investigación. Estamos aquí en representación pues, del CCP, representando a las universidades, centros de investigación no reconocidos de la Comuna 6-12 de octubre. Pues Jonier es un comunicador social de profesión, economista en formación y un empoderado, un joven líder afrocolombiano que ha estado desde hace aproximadamente 10 años, 12 años vinculado a dinámicas de incidencia, ¿cierto?, de participación, de movilización y de impacto en el territorio, particularmente la Comuna 6, que es el lugar pues, que habito. Bueno, y precisamente para hablar de ese liderazgo y esa incidencia que tiene Jonier desde como CCP y como un líder que impulsa el tema de educación superior, pues debemos decir de que este foro precisamente se realiza en el marco del proyecto de promoción y difusión de la educación superior, un proyecto de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, que se realiza con presupuesto participativo y que es de la alcaldía de Medellín. Entonces, agradecemos a quienes están conectados y que pueden formularnos sus preguntas pues, a través de las redes sociales en este foro virtual. Jonier, entonces, ¿cómo llega usted a interesarse, a vincularse con esos procesos educativos en la Comuna 6 para la educación superior? Primero, pues es también la naturaleza, ¿cierto? La esencia es el escenario donde yo me he desempeñado como joven, como líder, en mi proceso de formación profesional y otros escenarios. Yo llego particularmente a los escenarios de movilización y participación ciudadana con grupos juveniles, grupos de recreación juvenil, grupos de deporte, incluso un proyecto pues, muy puntual que fue el que me acercó a toda la dinámica de la participación y la movilización. Fue un proyecto a través del INDER de Medellín, que en aquel entonces, para el año 2010-2011, se llamaban núcleos recreativos, núcleos deportivos. Fue la iniciación que tuve yo mucho antes de egresar del colegio o añitos antes de egresar del colegio que me acercó y me vinculó a estos escenarios. De ahí partieron varios escenarios, desde grupos juveniles, la mesa de articulación juvenil, atravesé por la corporación Picacho con Futuro, llegué a la corporación a ser comunitaria y finalmente pues la participación que se da también, otra participación en juntas de acción comunal desde distintos comités y finalmente ahora que se da la participación desde el CCP, que es el Consejo Comunal de Planeación, representando a las universidades y centros de investigación. Mi vinculación a los escenarios de investigación pues, viene de la universidad, ¿cierto? La formación. Yo creo que, y cuando te habla de la naturaleza mía es porque soy un profesional que más allá de ser de facto, ¿cierto? Soy un profesional de ciencia. Y es que me gusta la investigación, me adentro en la investigación y son los conceptos que me han permitido a mí construirme como profesional. Y es precisamente es el plus que yo puedo tener como profesional y que he tenido al momento de traerlo al escenario comunitario. Es ese acercamiento, esa es la personalidad y es la característica que identifica a Jonier dentro de los escenarios comunitarios. Particularmente, entonces, son muchos ámbitos o varios ámbitos los que involucran la investigación. Uno desde el punto de vista audiovisual, ¿cierto? La construcción o la creación y recreación y rescate, recuperación de la memoria histórica del patrimonio de la Comuna 6, ¿cierto? 12 de octubre. Y otro escenario, pues es también a través de la investigación formal y académica, que también hace parte de un escenario que en el territorio está vigente, que potencia dinámicas del territorio, que reconoce puntualmente la historia de los escenarios para la participación y para la movilización, y que en ese orden de ideas, pues lo que busca también es reconocer, destacar, indagar y sistematizar, generar ciencia, construir ciencia o hablar de ciencia a través de esos escenarios de participación y movilización que hacen parte a lo largo y ancho de la Comuna 6. Jonier, bueno, todo ese interés tan particular y tan interesante por el tema de la movilización y ahora por el tema de la educación, ¿hubo alguien que lo motivó o fue una necesidad o es algo que va, perdón, innato en Jonier para el tema de la educación? ¿O de dónde una persona tan joven pues decide empoderarse y empezar a incidir y a participar en todos estos espacios? Mire, hay algo muy particular, yo creo que eso viene de mi familia, pero también un proceso de construcción y de madurez que tiene uno como joven, ¿cierto? En la adolescencia. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de la adolescencia, en esa estancia que tenemos en el colegio, pues no sabemos muy bien qué hacer. Mi historia es un caso muy particular. Yo cuando egresé del grado, cuando estaba egresando del grado 11, yo soñaba con ser oficial de policía. Soñaba con irme a la Policía Nacional, soñaba con
con servir Ponerse el uniforme. Sí, con usar el uniforme y servir desde la institucionalidad como uniformado. Pues surgieron muchas cosas, ¿cierto? Muchas circunstancias que se dieron ahí en ese escenario. Era menor de edad y otras circunstancias. Y él después de estar o de considerarme un nini, de estar en la casa pues quieto haciendo nada, también me invitó a acercarme a un centro pues de formación. Inicié en el SENA particularmente, estudié desarrollo de software en el SENA para el año 2012-2013. Del SENA, pues cuando estaba finalizando la técnica, en el SENA me surgió una particularidad y era que estaba viendo pues estancado el hecho de que, o estaba viendo impedido de alguna forma, estaba viendo que no podía continuar, ¿cierto? Afianzar ese sueño de usar ese uniforme, entonces empecé a considerar posibilidades del escenario de la formación. No eran, tengo que ser claro en eso. ¿Y que no era posible porque por un tema de recursos o por qué? Digamos que surgieron varios hechos. Yo creo que en la vida nosotros tenemos alertas que nos indican que estamos quizás caminando por una senda equivocada. Entonces, esas alertas que nos alza la vida o que nos da la vida, pues son también para que consideremos, para que las analicemos y para que tomemos decisiones en el momento justo. En ese entonces yo recuerdo muy bien que inicio pues a considerar la posibilidad de continuar mi proceso formativo en una universidad y allí pues gracias a las becas también de PP, no particularmente pues convenio directo, pero sí las becas de PP con Sapiencia me posibilita estudiar en Luis Amigó Comunicación Social. Yo estudié becado en Luis Amigó. Y de ahí pues muchos otros escenarios se empezaron a abrir, becas de diplomados, becas de inglés, por el hecho pues de participar en escenarios de movilización y participación, salir del país, representar al país, ser pues digamos que un joven agente de cambio pues fuera de Colombia, particularmente en los Estados Unidos, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y de ahí se han tejido muchos escenarios que han permitido afianzar y formalizar la educación. Yo particularmente tengo un lema para la vida y es que pues ningún joven debería costear un solo peso para pagar una matrícula en un centro universitario. En mi caso particularmente, todo lo que lo he estudiado becado. Yo no he costeado un solo peso y por eso la importancia de este tipo de becas, de que inviten pues, a los jóvenes para que los jóvenes tengan la posibilidad de formarse. Precisamente, por ejemplo, con el tema sí. de presupuesto participativo a través de Sapiencia, para aclarar a los estudiantes que algunos tienen de pronto confusión con los tipos de becas, esta le permite terminar y no hay ningún costo en el momento de graduarse. Bueno, a diferencia… ¿O cuáles son las condiciones para que no haya cobro? Listo, ese es el beneficio más grande que tienen las becas convenio directo, que los chicos pueden, en caso de que no logren culminar sus estudios, ¿cierto? O en caso de que los terminen, igualmente no van a tener una deuda Salen bien pendiente, librados. sí, exactamente, distinto a otros tipos de convenios, y voy a hablar particularmente de Sapiencia. Si los chicos no terminan en el tiempo estimado pues su proceso formativo y lo postergan a 2 años más y no alcanzan a culminar su ciclo formativo, pues eso es una deuda con el ICETES, que es la bolsa nacional por ley reglamentada que se encarga de administrar todos los fondos de educación superior a nivel nacional. Independientemente de que esté pues Sapiencia, que es un fondo local, tiene que también entonces, que ese fondo, ese dinero tiene que ser directamente administrado por ICETES, que es la entidad del Fondo Nacional que se encarga de administrar todos los recursos públicos para educación superior. Entonces, las becas convenio directo tienen una enorme ventaja para los chicos, y es que, pues lamentablemente muchos chicos cuando están en el grado 11, mira que te mencionaba que yo antes de estudiar un pregrado, pues tenía otros planes o incluso hice otro tipo de formaciones que no eran particularmente lo que yo proyectaba para mi dinámica de vida. Y quizás los chicos en grado 11, por la presión social de los grupos familiares, por la presión del círculo cercano, por la presión de que un amigo también de pronto ya tenga un proyecto de vida claro, los jóvenes toman decisiones erróneas. El hecho de iniciar un pregrado que no es de tu agrado, que no es muchas veces afín con tus habilidades. Yo parto de lo que también es que, si bien todos podemos hacer de todo, uno también debería ser muy consciente en cuanto a que es muy útil y es demasiado menester explotar la capacidad que se prevé del sujeto o que el sujeto cree que puede potenciar aún más. Esas habilidades Por ejemplo, con el tema de la policía, usted fue sensato consigo mismo y ¿qué fue lo que identificó ahí que usted dijo, no, esto no es compatible de pronto conmigo o con mi realidad? Mira, yo te cuento, y yo cuando antes de ingresar a la universidad tenía 3 opciones de pregrado, una de ellas eran pues comunicación, otra ya era derecho, me hubiese gustado estudiar derecho, no me hubiese chocado para nada, sino que tomé decisiones en el momento, evalué mis capacidades, evalué mis actitudes, me acerqué pues a personas, a un hecho familiar cercano que muchas veces incluso las personas de afuera ven o logran ver
capacidades en ti que uno no ve. Entonces, terminé optando pero, o sea, en efecto, no me fuese, pues, no fuese sido del disgusto haber estudiado Derecho, me hubiese gustado bastante. Digamos que en ese sentido no tengo no manejo tanta complicación y ese tenía un margen amplio de opciones que me gustaban. Incluso, te digo la verdad, si hubiese, hay una profesión que si hubiese tenido los recursos económicos o hubiese tenido alguna beca, pues hubiese sido el pregrado al día de hoy, con la madurez psicológica que tengo, de mi elección, que es un pregrado particular pues, que se da en la ciudad de Bogotá, que es internacionalista, que es un tema pues, de cooperación internacional, con un tema también asociado en política pública local, algo así. Es un tema de madurez también, los sujetos cambiamos en el tiempo. Y de hecho, por eso es que inicio a estudiar economía, porque llega un momento de mi formación, un momento intermedio de mi formación, en la cual siento la necesidad y creo y considero que debo acercarme a otro tipo de conocimientos que me estaban apasionando, que me estaban jalonando y que para mi formación de vida, para mi proyecto de vida, mi proyecto profesional, son de menester y son digamos que, una primera línea o tendrían que generar un primer acercamiento para poder potenciarme como sujeto y como profesional. Johnny, volvamos entonces al tema del CCP. Para de pronto los televidentes que no conocen qué es un CCP, qué hace, qué temática, cuál es la representación que logra un CCP y qué es lo que logra movilizar en sus comunidades. Bueno, recordemos que la ley 1757 de 2015, que es la ley que deja el gobierno Santos durante el mismo año, pues reglamenta a nivel, pues, a nivel nacional, a nivel de ley estatutaria, que los municipios y los departamentos tienen que generar escenarios y mecanismos de participación ciudadana para que haya un nivel o un tipo de democracia participativa, al tiempo pues representativa en esos escenarios. Entonces debe ser del 5% en todos. No necesariamente. O sea, la 1757 reglamenta eso y ya entonces a partir de los consejos y las asambleas departamentales, pues a través de ordenanzas o de decretos municipales, ¿cierto? Pues inician también a regular las políticas departamentales o locales. En el caso de Medellín, pues se reguló a través de una política de participación ciudadana que ha tenido distintos o diferentes cambios desde su aprobación, ¿cierto? El CCP o los consejos comunales de planeación iniciaron pues desde un tema más abierto hasta el día de hoy tener un escenario más representativo, muy similar a lo que es actualmente el consejo, lo que es una asamblea departamental, donde un territorio tiene sectores que se eligen de acuerdo también pues a una ruta de planeación o una carta de planeación, que en este caso en la Comuna 6 es el Plan Estratégico 2017-2027, que establece unas líneas y unos sectores que hacen parte del territorio y que dichos sectores tienen que contar con una representatividad, un escenario de discusión local que articulado con la JAL, que es el primer órgano, ¿cierto?, representativo, primera instancia, primer corporado jurídicamente pues, reconocido, legalmente reconocido, para construir, digamos que para tomar decisiones y planear el territorio a partir de los recursos de planeación local y presupuesto participativo, que son el 5%, no el presupuesto global de la Alcaldía de Medellín, sino de libre destinación, 5% de libre destinación. Entonces, que ese 5%, pues a cada comuna, desde la 1 hasta la 16 y desde el corregimiento 1 hasta el 5, pues tienen la capacidad de tomar decisiones sobre este recurso en concordancia, ¿cierto?, con las lógicas y las necesidades que tiene un territorio. Ese porcentaje es lo único que no ha sufrido modificación. No lo hemos aumentado, no hemos podido pasar del 5%. El saldo sí, pues podrá incrementar o podrá decrecer según también pues la asignación presupuestal que tenga un municipio anual. Pero porcentualmente lo ideal es que tienda a subir, a incrementar. ¿Por qué? Pues porque cada vez son más las personas que habitan la ciudad de Medellín, cada vez son más las personas que contribuyen al recurso, pues a la bolsa que hace parte pues, de la ciudad de Medellín, la bolsa que puede tomar Medellín. Entonces el recurso lo ideal es que cada año pues incremente. Entonces cada año PP asigna un recurso distinto, incrementa, que de acuerdo también a cómo esté la bolsa. Y esto particularmente se da también, el modelo de asignación no lo tengo claro, el modelo de asignación, porque bien, pues estamos hablando que estamos en la Comuna 6, pero tenemos la Comuna 6 y tenemos también otras 15 comunas de Medellín y 5 corregimientos de Medellín. La cifra o la fórmula exacta de cómo se reparten los recursos no la tengo clara, pero sí deben ser también pues, unos principios, unas variables que parten también de de un tema que determina lo que es la OCDE y un tema que determina también Naciones Unidas, a partir también
de, digamos que lo que es los índices de marginalidad, ¿cierto? Y los índices de pobreza multidimensional o índices multidimensionales. Y es, ¿cómo así que índices multidimensionales? Es, bueno, ¿qué comuna necesita mayor recurso para priorizar o para atender de mejor forma sus necesidades? No es lo mismo Eso varía de acuerdo como a estratificación, ingresos económicos. O a la población o la densidad poblacional. Ahí entran varios factores demográficos. Bien sabes que la comuna 6-12 de octubre es la segunda comuna con mayor densidad poblacional en la ciudad de Medellín. ¿Densidad poblacional qué es? Que en un territorio puntual, que no es tan extenso como quizás lo es Belén, o no es tan extenso como lo son varios corregimientos exactamente de la ciudad de Medellín, pero sí habitan muchas personas. Es decir, que estamos apeñuscados, que estamos apretados en la comuna 6. Es decir, tenemos la comuna con la segunda mayor población de Medellín, de estratos 1, 2 y 3. En la comuna 6 no hay estrato 4, no hay estrato 5, no hay estrato 6. La primera sería la comuna 1. Exactamente, es la que más recursos obtiene. La primera comuna con mayor densidad poblacional es la comuna con mayor habitantes, es la comuna 16 Belén. Pero particularmente la comuna que más recibe recursos en la ciudad de Medellín es la comuna 1, el popular que llaman. Por eso digo, entonces, esta asignación se da. Índices demográficos, población, territorialidad, índices multidimensionales, ¿cierto?, de pobreza. Que si bien en el país se miden por estratos socioeconómicos, que es una cifra que, pues, y de hecho se ha conversado también en el gobierno nacional, en el actual gobierno, pues, en nuestra transición, que es una cifra errónea. O sea, en Colombia estamos midiendo muy mal, o estamos valorando muy mal los niveles de ingresos y la satisfacción o atención a la calidad de vida o cubrimiento de necesidades básicas en los hogares. Los estratos, la asignación por estratos es un modelo arcaico, es un modelo obsoleto que al día de hoy casi que ningún país que haga parte de la OCDE, de la Organización Mundial de Economía, entonces casi que ningún país que haga parte de la OCDE aplica un modelo por estratos como lo aplica Colombia, y eso tiene que replantearse. Eso va a implicar una reforma constitucional, ojalá se hagan en este trayecto, estos 4 años de este actual gobierno, porque te voy a plantear un ejemplo. Particularmente en un barrio en una comuna estratos 1, 2 y 3, como en la comuna 6-12 de octubre, pueden pasar diferentes variables. Puedes encontrarte con un nicho familiar, un grupo familiar, que tranquilamente puedan tener dos personas mayores, que son funcionarios o servidores públicos o que traen una empresa privada, que, un ejemplo, la señora percibe 4 millones de pesos, el señor percibe 3 millones o 5 millones de pesos. Si hacemos una sumatoria global de los niveles de ingresos que tiene ese núcleo familiar, pues hablamos de un núcleo familiar que tiene condiciones de vida o que podría tener condiciones de vida también mínimas, satisfechas, y que incluso podría extenderse un poco más allá, y que ese nivel de ingresos no toca o no raya con la asignación del estrato socioeconómico. Nosotros podemos encontrar, no solamente en Medellín, en la comuna 6, sino en cualquier lugar de Colombia, personas que hagan parte del estrato 2 o estrato 3 que gozan de un nivel de ingresos óptimo. ¿Pero es por qué? Porque el estrato 3 no se mide por núcleo familiar, por las necesidades satisfechas del núcleo familiar, sino que se mide por unos estándares más bien georreferenciales de dónde está situada la vivienda, de cómo está la calle, y es un estándar erróneo. Entonces, en materia tributaria, hablando de que ahora, pues, hace poquito de hecho se aprobó esta semana, hace unos días, o se va a aprobar la reforma tributaria, es cómo va a empezar Colombia a clasificar verdaderamente quiénes son esos núcleos familiares que verdaderamente necesitan de un recurso o un mayor recurso en términos de bienestar social para atender necesidades básicas insatisfechas. Entonces, por eso te hablo de que la clasificación o la nivelación, la ponderación por estrato es una ponderación errónea. Incluso lo contrario, podemos encontrarnos con personas que puedan vivir en un entorno estrato 4, 5, 6, que viven con necesidades básicas insatisfechas porque viven ajustados o no les alcanza sus recursos para cumplir o satisfacer sus necesidades. Entonces, eso hay que pensar a replantearlo en Colombia, y es una discusión que se tiene que dar a nivel nacional. Johnny, antes de pasar a cuáles son esas necesidades que has atendido desde el CCP y las banderas que has liderado, vamos entonces a una breve pausa comercial y ya regresamos. Somos la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, una institución acreditada en alta calidad que cada día acompaña los sueños de miles de jóvenes. Aquí nacen las nuevas ideas,
Aquí reflexionamos para contribuir desde la academia al desarrollo económico y social de la región y del país. Desde 1945 venimos evolucionando con nuestra ciudad, Medellín, ofreciendo educación de alta calidad y aportando en la construcción de una sociedad equitativa y de oportunidades. Creemos en la educación como el camino para inspirar a otros a superarse y a cumplir sus propósitos. La institución abre sus puertas a aquellas personas como tú y como yo, que soñamos con acceder a una formación técnica, laboral y profesional para contribuir con el desarrollo de la ciudad, la región y el país e impactar miles de vidas a través de procesos de formación de alta calidad. En Colmayor tenemos 4 facultades para alcanzar tus propósitos y fortalecer tus capacidades. La Facultad de Administración apalanca el desarrollo económico por medio de programas en el área de la gastronomía, el turismo y el comercio. La Facultad de Arquitectura e Ingeniería impulsa el desarrollo territorial desde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La Facultad de Ciencias de la Salud genera conocimiento al servicio de la vida. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación lidera los procesos sociales y comunitarios para la transformación del territorio. Vivir la experiencia de estudiar en Colmayor es sentir la calidad, la innovación, la investigación, la pluralidad y el bienestar de ser parte de una institución que cada día se inspira en sus estudiantes, en su comunidad académica, esa que la ha visto crecer, proyectarse y fortalecerse. Me llena de emoción y gratitud saber que esta institución universitaria me acompañó e inspiró a seguir adelante para encontrar el camino hacia el cumplimiento de mis sueños. Este logro es fruto de todos, de mi familia, de mis profes y compañeros. Fueron días especiales, retadores y únicos para hoy obtener mi mayor recompensa, ser graduado de mi U Colmayor. Y ahora llega el momento de llevar en alto el nombre de mi alma mater. Empieza un camino profesional apasionante. Es la hora de asumir los retos del mundo desde mi profesión. Seguimos reafirmando que la educación tiene el poder de transformar vidas. Son nuestros docentes quienes día a día guían el proceso de aprendizaje de cada estudiante, haciendo de ellos seres constructores de grandes sociedades. Nuestros estudiantes son sujetos activos y competentes que tienen la capacidad de entender su entorno y contribuir a este desde su desempeño personal y profesional. Todos son protagonistas de su propia historia, de nuestra historia, de la historia de Colmayor, porque sin duda, desde nuestros inicios, entendimos que la educación superior es la puerta de las oportunidades y la clave para transformar realidades sociales. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Somos Colmayor. Somos inspiración, academia y calidad. Johnny, entonces para retomar, contémosle entonces a los televidentes, sabemos que existe un plan de desarrollo nacional, departamental, municipal, las comunas obviamente también cada comuna tiene su plan de desarrollo local y ahí donde actúan los CCPs como ese consejo, esa asamblea que nos decías ahora. Y entonces, en el tema del CCP, ¿cuáles han sido esas banderas, esos temas que Johnny ha liderado en la comuna 6-12 de octubre? Bueno, yo creo que particularmente hay una situación. Si bien los CCPs estamos actuando, yo creo que hay una desconexión y siento que hay una desconexión desde los escenarios de participación y movilización locales con la dinámica y las tendencias globales, lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Yo creo que en Colombia particularmente apenas estamos comenzando a adoptar desde lo comunitario pues el asunto también o la proposición de los 16 o 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Hoy estamos a 20, o sea, estamos a punto de llegar al año 2023. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se acuerdan desde el 2015 en París y apenas hasta esta fecha en Colombia, en escenarios, en juntas de acción comunal, en escenarios de planeación local, se comienza a hablar cuando hay países que ya es un tema, digamos, que lo tienen tan interiorizado y es un tema que es bandera y que es crucial para la toma de decisiones en cualquier escenario. Y en lo local acá todavía no alcanzamos a dimensionar pues el alcance y la aplicación, los compromisos que tienen esos objetivos de desarrollo sostenible y el por qué. Y eso que podríamos decir que Medellín pues es casi que una salvedad, un caso aparte en Colombia porque es una de las ciudades que
ha implementado el tema de la participación, del presupuesto participativo, porque otros están todavía en un proceso casi que apenas exploratorio. Yo creo que nos hace falta un poco más hablar desde los ODS, que para mí, para Jonier, como CCP en este momento son el pilar, cierto, fundamental que tiene actualmente la sociedad a largo plazo, que incluso casi que diría yo, pues cuando este es el término o el plazo que se determinó para los ODS, que es a 2030, pues se aplique y otras las naciones del mundo tengan que encontrarse, sentarse para terminar nuevamente decisiones para lo que está pasando en el mundo, pues yo creo que ningún objetivo de estos se va a dar por chuleado, se va a dar por check, ¿cierto?, de que se cumplió en el mundo entero. Yo creo que van a tener que renovarse e incluso agregarse más objetivos en esa lista de 17, sino que van a tener que incluir incluso más. El mundo y particularmente Colombia, Medellín, pues si bien ahora estamos empezando a hablar y a conversar acerca de los ODS, su implicación, es un tema bastante reciente y que en general en los territorios no se concibe, no se entiende el porqué y el para qué de los objetivos de desarrollo sostenible. Primero, hay una falencia en las juntas de acción comunal, que es una instancia de participación. Hay una falencia en el CCP, que es una instancia de planeación y participación. Hay una falencia de la JAL, ¿cierto? También. Y con esta, pues hay una falencia también en instituciones de educación superior y en la demás institucional que hace parte del territorio, policía, bomberos, todos los ejes y actores que hacen parte de la Comuna 6. Yo siento que debemos sentarnos verdaderamente a plantear, a conversar, a replantear pues el asunto de los ODS y a asumirlos y a tomar, digamos, que acciones serias, posturas serias, tomar iniciativa y actuar. Los objetivos de desarrollo sostenible se plantean porque el mundo tiene unas necesidades muy puntuales al día de hoy, en las que si la humanidad no actúa, ¿cierto?, va a ser demasiado tarde para cambiar el efecto climático, el efecto invernadero, la pobreza extrema que cada vez va más en aumento. En vez de contrarrestar y contraatacar la pobreza, estamos incrementando la pobreza en el mundo. La desigualdad cada vez es más grande, cada vez un nicho más pequeño tiene más y cada vez ese nicho mayor tiene menos, ¿cierto? El tema de la asignación, pues hace poquito teníamos, se me escapa pues el nombre por las siglas, teníamos un informe pues para Latinoamérica de Naciones Unidas en la que se asignaba pues también países con posible riesgo, ¿cierto?, de asumir extrema pobreza y riesgo precariedad en alimentación, y entre ellos pues Colombia. Hay una recapitulación, hay una retractación que yo creo que fue más en términos pues políticos y de relaciones bilaterales e internacionales que verdaderamente porque sí hubiese que retractarse. Entonces hay que asumir con mayor responsabilidad esos temas. Jonier, entonces como líder y como líder joven, ¿cómo ves ahora que no hemos terminado de digerir el tema de la participación y ya se nos viene encima entonces ese cambio del distrito tecnológico, que sabemos que ya entonces va a haber una modificación en la conformación de las JAL, en las zonas? ¿Eso nos va a permitir entonces avanzar más o cómo ve usted el escenario ahora con el tema del distrito tecnológico en Medellín? Como CCP de investigación, estoy seguro que tengo un instrumento muy serio que tiene un constructo y que tiene una información bastante seria, fidedigna, cercana al territorio, que es el plan estratégico y los procesos que se han venido dando desde los últimos años para la actualización del plan, de recolección de insumos. Yo particularmente vengo dando esta discusión ya en otros escenarios donde me han invitado y he dado esta información. Desde los CCPs, desde la JAL y desde otros actores tenemos que empezar a discutir, ¿cierto? Y empezar a presionar para que en esa discusión de esa construcción, de esa política para reconocer a Medellín como distrito capital de ciencia o distrito de ciencia, innovación y tecnología, que eso implica unos asuntos que para mí particularmente, uno de los más particulares es el asunto de las zonas, ¿cierto?, francas. El hecho de que Medellín se convierta en una ciudad distrito va a implicar un tema también de zonas francas. Y ahí particularmente me surge una duda y es cuál es la destinación económica que tiene la Comuna 6, 12 de octubre y cómo los territorios como la Comuna 6 y otros territorios populares van a incidir en la política pública local para que sean tenidos en cuenta y para que sean también motor para que se descentralice, ¿cierto?, ese asunto de las zonas francas para potenciar la generación de economía desde las periferias de los territorios, porque no nos podemos quedar en que esa discusión, esa construcción de zonas francas y otras zonas pues para la generación de empresa, de comercio, se quede en la Comuna 16, se quede en el poblado y se quede solamente en la centralidad. Estamos hablando de que la ciudad en este momento tiene unas problemáticas inmensas
por el tema también de la movilidad. El hecho de que la gente del norte tenga que moverse al sur para trabajar. El hecho de que el sistema de transporte público de Medellín colapse en la mañana, en la tarde y actualmente casi que en cualquier horario del día. En este momento se ha vuelto reiterativo, ya digamos que no hay semana que no pasemos sin algún percance en el tema del transporte masivo. Entre las apuestas para eso, pues una de ellas es que las empresas empiecen también a vincular, a asumir eso que se tomó en pandemia, que llegó para quedarse, y es que el teletrabajo, las formas de trabajar a distancia también son posibles para las empresas. Lo que no hemos podido, por ejemplo, es con la modificación de horarios. Seguimos con las mismas horas pico, moviéndonos hacia las mismas zonas en los mismos medios de transporte y con las mismas dinámicas. Pero entre ellas también una particularidad, es lo que menciono. No, o sea, si la solución no es que el empleado esté desde su casa, porque no se puede, porque la dinámica del empleo no lo permite, trabajándole a otro, pues entonces que la empresa, que la organización pues llegue también al territorio. Yo hablo algo particularmente cuando en el mundo entero se ve el proceso de industrialización, que eso se da a partir de la década del 20 en adelante hasta la década del 70 aproximadamente, que sea un boom de industrialización pues en el mundo, que viene particularmente de lo que es pues el norte del continente americano y lo que es el centro occidental pues del continente europeo, que se hace ese proceso de industrialización. ¿Qué pasa con la industrialización? Llegaba una empresa, llegaba una organización que genera manufactura e inmediatamente con esa empresa llegaban alrededor, ¿qué? Los empleados, los trabajadores que llegaban a vivir alrededor de esa, ¿para qué? Para facilitar su dinámica empresarial. ¿Por qué? Si vive cerca del trabajo, pues un cálculo, ¿cuántos? Y eso es un estudio que habrá que hacer incluso, y es un dato que podré tener desde el CCP, y es, en la Comuna 6, ¿cuál es el promedio de tiempo que están perdiendo, ¿cierto?, los habitantes de la Comuna 6, 12 de octubre, desplazándose hacia sus lugares de trabajo en la mañana y en la tarde? Porque si bien, por ejemplo, en la Comuna 6 de octubre sabemos que históricamente aquí tenemos barrios que fueron financiados o creados pues, por empresas, pero las empresas al sur y los barrios al norte. Esa es una comuna de clase trabajadora. Eso que propone sería más como descentralizar, ¿cierto? Algunos sectores o plantas de las empresas, porque seguimos con ese mismo modelo de que toda la empresa está centralizada en un solo lugar. Exactamente, miren, o sea, la Comuna 6 es una comuna cuyo porcentaje, pues cuyo mayor porcentaje de población es un porcentaje de trabajadores, es decir, dependen de un empleo, tienen que rendir cuentas a un empleador. Eso es una posibilidad pues clara. Es decir, el porcentaje en la Comuna 6 de octubre que dependen de sí mismos, que tienen su empresa o que dominan o tienen un manejo de su horario, pues es muy limitado. Eso hay que hablar, eso es un principio de realidad que se tiene. Y voy a plantear un ejemplo que tiene el Valle de Aburrá muy puntualmente. Voy a hablar del municipio de Bello, ¿cierto? En el municipio de Bello tenemos una compañía, una empresa internacional que es Mitsubishi, que se encarga de construir ascensores y otras apuestas en un sector que es un sector residencial o popular, en lo que conocemos como el entramado de Llanita y toda esa zona alrededor pues, de barrios como Pachel, Villas del Sol y otros. Hay una empresa, ¿cierto?, que en ese sector se encarga pues, de construir y hacer manufactura que se exporta al mundo y se comercializa también a nivel local. Es más barato estar instalado en ese sector que en un sector exactamente. industrial. Entonces miren que es posible. Entonces, y una dinámica que surgió alrededor de esto es que alrededor de esa empresa, ¿cierto?, alrededor de esa empresa tenemos unidades o proyectos de vivienda familiar y otro tipo, que son quienes, los empleados que viven ahí. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues que una persona no va a perder en la mañana 2 horas o 1 hora y media de su tiempo tratando de llegar a su empleo y en la tarde el mismo tiempo o incluso mayor. Es decir, es tiempo para la vida, es tiempo para el disfrute de la persona, es tiempo para mejorar la calidad de vida, que es un principio pues también básico y fundamental para la dinámica de la persona en su entorno. Pues el empleo es una forma digamos, que generar una capacidad adquisitiva, una capacidad de generar ingresos para satisfacer tus necesidades de vida. Cuando el empleo se vuelve un tema, ¿cierto? Cuando se vuelve un tema en el que no alcanza el sujeto ni siquiera a disfrutar a tener tiempo de calidad, tiempo libre, ni a disfrutar de esos ingresos en un tiempo libre que se pierde precisamente en esa movilidad, en ese ajetreo pues, y en ese ir y venir, pues evaluemos cuál va a ser la calidad de vida y cuál va a ser la perspectiva de vida que van a tener ese núcleo, ese nicho de personas que habitan X sector. Bueno, Johnny, vamos a una breve pausa y ya continuamos con más. Bienvenido a tu casa. Bienvenido al ITM. Nosotros comprobamos que nuestra estructura más grande y nuestros cimientos más sólidos no se encuentran en nuestros muros.
Tenemos la certeza de que la fotografía más importante es la de cada graduado. La de los padres orgullosos. La de las metas cumplidas. Y la promesa de un futuro mejor para todos. En cada paso y cada pequeño logro, estamos juntos, ganamos juntos. Por eso hemos crecido y nos convertimos en exploradores, pioneros y precursores. Tenemos la energía de una ciudad que sabe superar dificultades, que se transforma constantemente y se prepara para el futuro. Aquí construimos y formamos la mejor versión de nosotros mismos. Somos sensibles a las dificultades. Nos apasiona entenderlas. Proyectamos las soluciones y construimos un mejor mañana. Somos los jóvenes que reconocen y protegen su historia. Y en esta historia hemos comprendido que en cada pequeño esfuerzo por formar mejores personas, hemos construido juntos nuestra gran familia. ITM, hacia una era de universidad y humanidad. Muy bien, Jonier, hemos hablado entonces de ese tema de la incidencia como CCP, de cómo estamos viendo el escenario en este momento, ¿cierto? Con la nueva modificación y la transición hacia distrito en la ciudad de Medellín, pero entonces hablemos de ese actor que es tan importante, el actor por el cual trabajamos todos, que es el actor de la comunidad. ¿Cómo vemos a la comunidad entonces involucrada en esos procesos? Si hemos avanzado, si hemos logrado seducir, generar más movilización, o estamos en un mismo punto y los líderes cargando con todo en las comunidades. Yo creo que hay una transición en los procesos de participación y vinculación pues, de las comunidades en los escenarios de participación. ¿Hay una transición en qué sentido? Que cada 4 años, cada 10 años o cada cierto tiempo, que lo podría determinar con exactitud, pasan cosas o suceden diferentes dinámicas en un territorio que implican cambios y transformaciones. Hace aproximadamente 10 años, ¿cierto? 10, 12 años, 8 años, en la Comuna 6 de Octubre hablamos de un escenario hegemónico en el que las organizaciones sociales eran ese ala, ese brazo, ¿cierto?, que tenía el Estado para llegar a los territorios, para apalancar desarrollo, para cubrir necesidades insatisfechas, para llevar desarrollo social y territorial a una comuna como lo es la Comuna 6 de Octubre. Y muchas veces sin necesidad de la plata que siempre esperamos el recurso público, los famosos convites, vamos a pavimentar esta calle, vamos a hacer la iglesia, vamos a mejorar la escuela, vamos a hacer este jardín. Yo siento que particularmente hoy no son las organizaciones sociales las que tienen la batuta en la Comuna 6 de Octubre en materia de apalancar cambio, transformación y desarrollo territorial. Yo siento que incluso un poco más las juntas de acción comunal, que se creían extintas en muchos territorios y que su dinámica es una dinámica que se creía ya no era de tanto interés en los barrios, en los sectores, pero siento que hoy en la Comuna 7 de Octubre las juntas de acción comunal tienen una incidencia bastante fuerte, bastante amplia, al nivel del que las tenían las organizaciones sociales hace unos cuantos años. Hay una instancia que permite la aproximación y el acercamiento con el territorio, que es precisamente PP, la priorización, pero falta mucho. Mira, la Comuna 6 de Octubre, en la última entrega, pues en el último censo, en el censo del 2018, qué pena, hablábamos de que la proyección de habitantes para la Comuna 6 de Octubre es de 200.000 habitantes. Este año hablamos de que las votaciones de planeación local y presupuesto participativo lograron una participación de alrededor de 8.000, 9.000 personas, votos de habitantes de la Comuna 6. El presupuesto participativo. Exactamente, de 200.000 habitantes. Estamos hablando prácticamente de que esto es un 5, 6, 7% aproximadamente y eso que de son toda la población. Y son los líderes casi que diciéndole un mes antes, una semana antes y el mismo día, y casi que venga, los llevo de la mano para que… Claro, pues que en eso tenemos que hablar de que a la población que no cabe pues en ese margen de priorización, población menor de 14 años, pero tenemos un margen de población bastante amplio que debería estar participando. No hablemos de un 100%, eso es un escenario pues irreal, es muy fantasioso y fabulesco. Pero entonces hablemos sí de una participación en unos términos y unos porcentajes que sea aceptable. ¿Y eso qué implica? De que las personas voten PP, de que hay un reconocimiento por PP.
varias personas lo han mencionado en este espacio y en otro, y es que muchos incluso de los jóvenes que se benefician de las becas de convenio directo no entienden, no conocen la procedencia, el origen de los recursos que les posibilitan estudiar becados, no gratis, becados, con recursos, producto de impuestos, de recaudación que todos pagamos. Ese concepto pues de que es estudiar gratis es un concepto que a mí no me cabe pues en la mente, es un concepto finalmente es un aporte que uno hace y que se vuelve. Que hay que empezar a desaparecer, y es que eso no es gratis, eso tiene un costo para los colombianos, para los medellineses y para los habitantes de la Comuna 6, todos tributamos de una u otra forma, ¿cierto? Entonces hay que empezar, es una devolución, hablemos de una devolución que tiene el Estado hacia el joven, y muchos no entienden de dónde y el por qué la procedencia de estos recursos, y así como esos, pues muchos otros escenarios. No solamente el de educación, sino cuando le apostamos a medio ambiente, cuando le apostamos al arte y la cultura y otros. La gente no entiende, ve, ese festival, ¿por qué llegó? Y la gente tiene que empezar a ser más consciente de eso. Los ciudadanos tienen que empezar a ser más críticos. Si los ciudadanos reconocen, se integran, se adentran y se esfuerzan por informarse acerca de lo que es el PP, acerca de lo que son los escenarios de planeación y participación, pues va a ser mucho más difícil que comamos entero. Y las discusiones van a ser discusiones mejor consensuadas, serias, con discusiones serias, sólidas, fundamentadas, que permitan a los habitantes tomar o generar acuerdos en materia para el desarrollo del territorio, que sean idóneos. Johnny, no sé si es una percepción mía, pero por ejemplo, el tema de presupuesto participativo, si hay unas cosas que atraen mucho a la gente. Cuando hablamos, por ejemplo, se van a entregar gafas, se van a entregar prótesis dentales, se van a entregar mercados. Cuando es de entregas de cosas tangibles, vemos que la comunidad está muy ahí. Cuando son otro tipo de asuntos, incluso el tema de las becas, de pronto no vemos como tanta movilización. Pero digamos los escenarios de participación, como el CCP, de pronto hay menos participación, porque es que ahí no vamos a recibir nada tangible, sino que vamos a participar en procesos y vemos que se quedan unos líderes 10, 15, 20 años porque hay poco relevo en esa participación. Bueno, yo siento que en ese sentido está pasando algo, particularmente lo que te hablaba del modelo representativo del CCP, es que hay sectores y los sectores nos encargamos de citar a las personas que se convocan o que se sienten identificadas con X sector para recolectar insumos, información que nos sirva de referencia para tomar decisiones. Eso es un principio pues, de oportunidad que tiene el CCP. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hablaba y la forma que podemos tener para acercar a las comunidades al CCP es precisamente generar difusión, entendimiento de los habitantes de los territorios para que eso se vincule en alguna de estas dinámicas. Son 23, 24 sectores aproximadamente que en la Comuna 6. Universidades, centros de investigación, pero está también el sector afrodescendiente, deporte, comunicaciones y otros. Hombre, son 23, 24 sectores. En cualquiera de esos sectores las personas se pueden sentir identificadas, pueden tener un granito de arena que aportar, pueden tener una idea, un concepto, algo que hablar, que expresar, que manifestar para que eso sea tenido en cuenta y sea tomado en cuenta al momento de tomar decisiones para la priorización del territorio. Muy bien, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Johnny. Tenía una meta clara y con decisión, compromiso y carácter, me preparé y empecé desde el 2010 el camino para lograrla y cumplir cada fase. No fue fácil, pero sabía que era capaz y bajo un liderazgo determinante, entendí la responsabilidad de transformar no solo la vida de mis estudiantes y egresados, sino también la de convertirme en protagonista para la transformación de Medellín. En cada paso se fue sumando una comunidad educativa que también creyó. Estudiantes, docentes, aliados, empleados, exrectores, egresados y cada voz y esfuerzo me fue haciendo más fuerte. Me contagió de nuevas ideas, de ganas y de entusiasmo porque nos unía un propósito común para volar más alto. Me enfoqué en verme bien desde afuera, con un campus verde, inteligente e inclusivo, sumado al Parque Tech, que es todo un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Mejoré cada espacio y logré un ambiente inspirador.
Me fortalecí para estar mejor desde adentro a partir del desarrollo sostenible, la cuarta revolución industrial, el Big Data, la innovación e Industria 4.0 y la democratización de las industrias creativas. Crecí en la planta de profesores para más de 37 programas y las mujeres encontraron un espacio para ellas. Hoy somos un montón de sueños, pero también somos realidad. Institución Universitaria Pascual Bravo. Somos tradición, transformación, innovación. Lo logramos juntos, durante los próximos 6 años, acreditados en alta calidad. Muy bien, Johnny, entonces estábamos hablando del tema de la participación de la comunidad, ¿cierto? Y de esa movilización. Entonces, ahora con el tema del distrito en Medellín, esa movilización podemos ver que hay una posibilidad de potenciarla o por el contrario puede haber una desaceleración con el modelo que se implementará. Mire, a mí, de hecho, pues sé que no quedó reglamentado pues, en la normativa, en la ley estatutaria, pero de hecho me hubiese sido muy del agrado y muy del gusto que Medellín diese una transición a convertirse en ciudad con localidades, con vicealcaldías, descentralizando la administración municipal. No se va a dar y hablo en efecto eso. ¿Por qué? Porque es una forma también de acercar las necesidades del territorio a un nicho puntual que podrá o lograría atender con mayor premura, con mayor prontitud pues, las necesidades básicas y satisfechas de un territorio. El hecho de que las personas tengan una instancia de gobernanza que tenga la capacidad, ¿cierto? No solamente… Tenga recursos. Exactamente. Que no sea una instancia de consultiva, sino una instancia vinculante. Eso sería lo idóneo para que las personas pues, catapulten sus necesidades, sus dinámicas hacia un entorno que puede ser leído no a nivel macro, sino micro, porque sería entonces un territorio minucio, más pequeño, a diferencia de tener lo que es la ciudad. Actualmente, pues, yo no sé qué criterio toman los alcaldes de las administraciones municipales para determinar hacia dónde tiene que girar el desarrollo pues, en el territorio, pero son muchas comunas en la ciudad de Medellín pues, que necesitan centros de educación, mejorar sus instituciones, mejorar sus calles, centros de atención a la población infantil. Y pues esto, o sea, la priorización que se actualmente, digamos que es un asunto más de gobernabilidad que de gobernanza, y es la toma de decisiones pues, que tome el alcalde o el administrador o burgomaestre de turno. Porque a mí ahí me surge una pregunta y sin entrar pues, en temas políticos, pero si estarán pensando, por ejemplo, los próximos candidatos en construir un plan de gobierno o unas propuestas para este modelo, porque lo que hemos visto es que los alcaldes vienen con su propuesta y desconocen los planes de desarrollo locales y casi que las comunas lo están implementando a punta de presupuesto participativo o muchas veces se quedan simplemente en el papel esos planes de desarrollo. Ese es un asunto que me parece que está completamente desconectado de la dinámica de la ciudad, y es porque habrían dos formas para mí que mi conciencia serían las ideas para determinar cuál va a ser el motor, el rumbo del desarrollo pues, de la ciudad de Medellín. Una es priorizar pues, un plan por etapas y por sectores en la ciudad de Medellín o por territorios, y es cuál va a ser el principio, ¿cierto?, para atender la ciudad, para impulsar el desarrollo, movilidad, transformación urbanística, transformación social, cultural y otros. O de qué forma vamos a asignar recursos para que todos los territorios al tiempo pues comiencen a atender de forma escalonada sus necesidades. Y con esto lo que voy es, pues la ciudad tiene que, para mí lo ideal es que la ciudad se siente y determine realmente si primero es construir parques, escenarios como Parques del Río y otros, o primero es solucionar la conectividad, pues el acueducto de electricidad que tienen, la desconexión que tiene el acueducto de electricidad muchas personas en la ciudad de Medellín.
o si primero también es atender el tema de los afluentes hídricos, canalizaciones y quebradas que hoy por hoy están afectando muchas zonas y territoriales de la ciudad de Medellín. ¿Qué es primero? Lastimosamente no hay recursos para todo, no hay forma de destinar recursos para todo. Entonces, ¿cuál es la prioridad que tiene la ciudad de Medellín? Y yo entiendo que la ciudad tiene que avanzar en diferentes frentes. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué se va a hacer primero? ¿Solucionar lo insatisfecho para luego saltar a mejorar las condiciones de vida de los habitantes en otros ámbitos? ¿O vamos a atender al tiempo, ¿cierto?, necesidades puntuales de los territorios para que de forma escalonada se atiendan? Y con esto voy a lo siguiente, y es, en 4 años, una localidad o una comuna en la ciudad de Medellín podrá percibir o entender que no recibió ningún tipo de inversión significativa en su territorio. Y cuando hablo de inversión significativa, hablo muchas veces en términos de infraestructura, en términos de movilidad, en términos de educación, infraestructura para educación vemos y otras. que de pronto le dan a la comunidad cabe más capacidad para decir en temas blandos, sin decir que son menos importantes, pero temas, por ejemplo, de culturas, temas sociales, pero esos otros temas estructurales son más gruesos, de salud, de infraestructura, eso se los deja el alcalde pues a las secretarías y la comunidad tiene muy poca incidencia en eso. Esto te planteo te lo planteo puntualmente en términos de educación, de infraestructura educativa. Yo creo que de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, al menos unas 10, 12 tienen necesidades urgentes y prioritarias en términos de mejorar la infraestructura de sus instituciones de educación pues, básica y secundaria, o de construir nueva infraestructura porque no hay la capacidad instalada para atender al núcleo poblacional que hace parte de X territorio. Pero entonces es dónde se determina la inversión. Y si la necesidad está latente en 10 territorios, ¿por qué invertir solamente en uno y los demás se quedan viendo? Se entiende que el recurso no alcanza para todo, la torta no alcanza para todos, pero entonces tenemos que empezar a pensar de qué forma satisfacemos las necesidades de todos o comenzamos a satisfacer de manera escalonada todas las necesidades al tiempo. A mí, por ejemplo, me inquieta mucho en el tema de movilidad, que uno no ve, por ejemplo, en el poblado tantos carros parqueados en la calle, pero en las comunas hoy vemos que sí, pero entonces no le podemos decir al estrato que no tenga carro, sí puede tener carro porque a nadie le podemos decir no tenga carro, pero entonces vemos que las que están invadidas de carros, que en esta comuna, por ejemplo, tenemos calles que va una carrila 2 y se reduce a uno como un embudo y no hemos podido tener para ampliar una vía a veces en una sola cuadra que mejore la movilidad. Medellín y particularmente el área metropolitana sigue todavía empecinada, y esa es la palabra, empecinada en construir vías nuevas para el tránsito vehicular, es decir, para que vehículos particulares transiten, cuando realmente la necesidad actual de la ciudad y del mundo entero es llevar la persona o del vehículo particular al sistema de transporte público masivo o a priorizar la movilidad activa, que la movilidad activa no es más que pues, el caminar, el usar la bicicleta y otros medios de transporte amigables con el medio ambiente. Y cuando le queremos llevar a las personas al transporte público masivo, es que, hombre, si seguimos planteando en que la solución a la movilidad en el contexto local es hacer más y más vías, nunca van a alcanzar. Porque así como construimos vías, pues cada vez son más y más los vehículos que ingresan. Mire, le voy a dar una cifra. FENALCO para el año 2021, que es el año anterior a este, nos dio una cifra de 195.000 vehículos nuevos que ingresan solamente a la ciudad de Medellín. 195.000 vehículos nuevos. ¿Cuándo vamos a alcanzar como ciudad a tener vías para que todos esos vehículos, los que están, el parque automotor que está y el parque automotor que ingresa, pues lo que transitar de forma asertiva, de forma, digamos, fluida? Eso es un imposible. Por ejemplo, yo me pregunto desde el CCP, ¿cómo piensan ustedes, por ejemplo, en el tema también de movilidad, cuando nos venden un discurso de desestimemos el uso del vehículo, pero ese desestimemos es diciéndolo a los estratos bajos, porque nunca vamos a ver a un estrato 5 y 6 bajándose del carro, ni siquiera el gerente del metro yéndose en metro para su oficina, sino que van a seguir siempre en carro y van a tener 2, 3 carros, pero ese discurso lo guardamos para los estratos bajos, pero la gente de estrato bajo también quiere andar en carro, así sea en medio del tranco, pero también a veces quieren tener esa comodidad. A mí el sistema de transporte masivo me parece incluso digamos que me genera varias preguntas y me genera cuestionamientos porque hay una disyuntiva en términos de cuál es el propósito y cuál es el significado o el sentido de ser del transporte público o el transporte masivo en la ciudad de Medellín. Hay un principio de la economía, que es un principio clásico. ¿Cuál es el principio clásico de la economía? Los mercados se autorregulan. Los mercados se autorregulan por sí solos.
Cuando hablamos de libre competencia, libre mercado, es que no haya una intervención de otros actores, sino que el mercado se autorregule sus precios en términos de competencia. Actualmente en la ciudad de Medellín, yo creo que un 50 o 40% del transporte masivo en la ciudad de Medellín le pertenece a privados. Nosotros en los barrios, en los sectores, podemos encontrar múltiples rutas de transporte público que nos llevan a lugares muy cercanos, muy próximos, que entre comillas, si hablamos de libre competencia, autorregulación del mercado, ¿cierto? Deberíamos estar hablando entonces de que el servicio que brinde un transporte al otro es el que va a privilegiar el que el usuario lo tome o no lo tome o lo deje. Particularmente en el caso del transporte masivo no pasa. En la comuna 6 de octubre y en todas las comunas populares de la ciudad de Medellín tenemos sistemas de transporte públicos privados pésimos, los que tratan al sujeto, el que tratan al usuario como si fuera un ciudadano de quinta categoría, y no ese es el sentido. Entonces, si ese es el trato hacia un ciudadano que vive en un sector popular, pues uno también entenderá la dinámica de las personas, los habitantes que tienen capacidad adquisitiva en la ciudad de Medellín, en términos de que primero lo que se busca satisfacer con el transporte público es la movilidad, y segundo, la comodidad. En Medellín, en Colombia y en todo el mundo, lo que se tiene que lograr a través del transporte público masivo es lograr, primero, solucionar la movilidad y segundo, brindar confort, ¿cierto? Si no le brindas confort a una persona que tiene capacidad adquisitiva para librar o para desarrollar su movilidad de formas distintas, pues no va a hacer ese cambio, ese tránsito hacia el transporte público masivo. Y yo creo que en eso tenemos que copiar muy bien a los países, pues a los Países Bajos, Noruega, todos esos países que tienen un transporte público masivo tan íntegro, ¿cierto?, que brinda un confort en su dinámica del día a día, en la que un ciudadano que tiene capital, que puede gozar de un capital mucho mayor a otro, pues no ve el inconveniente de usar un transporte público masivo porque se va a sentir, primero, seguro, segundo, lo va a llevar a su destino y tercero, cómodo. Muy bien, para finalizar entonces, Johnny, brevemente a lo que nos compete acá, desde el tema de educación superior con presupuesto participativo, ¿qué le diría usted, por ejemplo, a otros jóvenes? ¿Vale la pena, por ejemplo, participar en esos escenarios, incidir, entrar? Porque muchas veces vemos que la gente se beneficia de esos recursos, pero son desentendidos de los procesos que hay en las comunas, a pesar de que son beneficiarios. Bueno, yo creo que acceder a la U te cambia la vida. Y con este mensaje quiero ser muy contundente porque sé que las dinámicas del hoy, de la generación del hoy, pues de los jóvenes de hoy, me incluyo ahí, pues son dinámicas que en muchos sentidos van distanciadas también de los centros de formación y los centros universitarios, porque así como han cambiado los tiempos, también cambian las formas de generar economía y generar ingresos económicos en el mundo. Hoy hablamos de plataformas, de escenarios completamente distintos que le permiten a un joven desde los 20 años generar capitales o cifras exorbitantes desde que logre cierto nivel de éxito, ¿cierto? Pero hablemos también de la formación profesional como la formación del ser, como la formación del sujeto, la formación del quehacer, del sujeto de cara al mundo, de cómo la universidad teje, forma y genera capacidades instaladas en el sujeto, no solamente para que genere economía y genere unos ingresos, ¿cierto?, su dinámica de vida, sino también para que de cara al mundo sea un ciudadano apto, óptimo y un ciudadano que sea capaz de pensar en sociedad. Johnny Perea, muchas gracias como líder y gestor del CCP en la Comuna 6. Agradecemos a las personas que estuvieron pues con nosotros conectados en el foro virtual. Igualmente les recordamos que fue realizado en el marco de promoción y difusión de la educación superior, un proyecto de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia con recursos de presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Gracias por acompañarnos.